herramienta que yo no conozco, la verdad. Pero es donde ya trabajan con hardware. Él da la materia de arquitectura de procesadores o algo así. Entonces me comentaba que existe una herramienta que es nueva, donde están haciendo conexiones con unas tarjetitas y están utilizando un software que se llama Mbit. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar trabajando con ese software. Yo lo desconozco, pero vamos a tratar de alinear las prácticas con con esa herramienta que desconozco cómo funcione, pero me dice que es para que se vea ya más aplicada en hardware la aplicación de sus programas y que también se programa en C. Entonces yo lo veo como una oportunidad ahorita que están en su casa para que puedan estarle picando, porque al final de cuentas esto sería como que la intro para lo que ya van a ver más adelante en arquitectura y en otras materias donde llevan otras cosas de hardware. Entonces, me dice que no se van a gastar más de 300 pesos. La herramienta se llama Mbit, se las puse ahorita en el chat. La idea es que la bajen y yo les mando la tarjeta, el nombrecito de la tarjeta y los datos de lo que se supone que hay que comprar para que nos vayamos alineando con eso. No les voy a evaluar con eso, obviamente, total, pero para las prácticas estaríamos utilizando esto para que tampoco se atrasen y más o menos vayan a la par con los que sí estén viendo ese tipo de herramientas y después no resulte que no las saben usar. Nos vamos a ir con cosas, yo le dije, no nos vamos a ir a cosas bien raras, porque aparte, o sea, si están teniendo problemas con los algoritmos y con los diagramas de flujo, ya se me hace muy tonto que los ponga a programar en otra cosa cuando mi prioridad es que por lo menos empiecen a hacer los procesos matemáticos, que es como tal la materia. Al final es análisis numérico y les dije, estos son métodos matemáticos que ya conocen, bajados a niveles simplificados. Entonces les voy a poner el material. Yo no creo que para este departamental usemos todo. Les digo, yo tampoco lo conozco, pero pues también al final no está de más actualizarme en esas cosas y aprender con ustedes a utilizar la herramienta. Dice que es en C, pues nosotros vamos a hacer a ver si. Y pues vamos viendo cómo se utiliza la tarjetita todos. A menos que alguien tenga algún inconveniente con que no la puedan comprar o X. No sé dónde la venden. Les digo, me acaban de pasar la información apenas en la mañana. Pero según esto hay una tienda de no sé qué de los alumnos del Politécnico. Aquí dice Mbit en Decime Zacatenco y en la tienda oficial de los estudiantes de la ESIME. Supongo que ustedes la conocen, yo no la conozco. Pero les paso los datos y vemos. Si alguien tiene algún problema, que porque no tienen dinero o alguna cosilla de esas, pues ya me dicen y vemos cómo apoyarlo a esa persona, o aunque les preste y me paguen en abonos de a 10 pesos, ¿va? O sea, si la cuestión del problema es económico, pues vemos cómo apoyarlos o cómo manejamos esa parte. Pero según esto no son más de 300 pesos, entonces yo lo vi factible y lo veo como una buena opción. Bueno, para no hacerles el cuento largo, voy a empezar con la clase y ya la próxima clase les digo bien cómo va a estar esa parte. Con los del diagrama de flujo, pues ya vi que tuvieron muchos problemas, no les he acabado de revisar a todos. Muchos sí lo entregaron bien, muchos no sé si fue desidia o qué, y muchos no supe si entendieron o no entendieron ni lo que les pedí. Y por ahí con algunos tuve error 403, por ejemplo con el de Jesús Emanuel Martínez Cruz. No sé si su archivo viene dañado o qué, pero cuando descargo me marca error 403. Entonces, obviamente, les dije que todo lo que tengan, lo que me entreguen, prefiero que me lo entreguen mal para ver que no saben,
a que no me entreguen nada, a los que tengan nada, bueno, obviamente cuando califiquen no me salgan con que entregué todo, porque aunque me tarde en revisar, sí voy a revisar. O sea, ya les dije, tengo 3 grupos, 35 cada uno, y no me tardo 10 segundos en revisar a cada uno, y además no tengo todo el tiempo del mundo, pero me voy dando mis ratitos y sí voy revisando. Para que no crean que, ay, pues lo entregué y no me enteré si lo revisaron o no. O, ay, ¿por qué no me puso evaluación continua extra si saqué 5 en el examen y no hice nada? Y lo mismo, si sacaron 10 y se ve como que no lo hicieron y no me saben hacer ni un diagrama de flujo o no me entregan como que lo que estoy pidiendo, pues es como que medio obvio que alguien más hizo el trabajo, ¿no? Entonces ya veríamos si nos acoplamos para el final en el examen presencial que están proponiendo, de que cuando acabe el semestre tengamos que ir a la escuela y vayamos en unos 3 días para hacerlo presencial y no todos pasen de noche, y también haya veracidad de que la materia la pasaron porque pasaron y no porque se les regaló la calificación. Digo, se los comento porque pues como que a muchos les va valiendo y al fin es en línea, y si me califican, quién sabe. Bueno, apenas vamos empezando, todavía estamos en tiempo de ponernos al corriente. Pero bueno, voy a empezar la clase ahorita con el método de bisección para no atrasarnos mucho, porque los exámenes empiezan este mes, por ahí del 20 y algo de octubre, ¿no? Tenemos como 2 semanas. Entonces nos emparejamos con lo que son los temas y nos regresamos a las herramientas para ir programando y cositas así. Los primeros métodos que vienen como tal en el departamental son los métodos para encontrar raíces en funciones continuas. Dentro de los métodos que vamos a ver, el primero que tenemos es el método de bisección. ¿Alguien ya conoce de qué se trata ese método? No. Nadie. No. De quien esté recursando, alguien por ahí hay recursadores, creo. No sé si en este Yo, maestra. ¿Tú te acuerdas de qué se trata el método? ¿Se acuerdan de qué se trata? No muy bien. Daniel, ¿tampoco? Sí, es para calcular una raíz, ¿no? De una ecuación. Ajá, la raíz de una ecuación. Tenemos que encontrar la primera aproximación y saber si esta aproximación es tanto x0 como xn, si x0 y xn son positivo y negativos, son negativos, hay raíz. En cambio, si ambos, tanto x0 como xn son positivos, entonces no hay raíz. Ok, te sabes la lógica, pero en sí, ¿de qué se trata el método? O sea, ¿qué es una raíz? Sería... no lo tengo muy claro. Eso sería, eso, maestra. ¿Qué es bisección? Dividir, cortar. Es ir acortando un valor de tal manera que una vez evaluando ese valor dentro de la función nos dé lo que podríamos decir el cero, pero para ello tendríamos que ir metiendo otro concepto que es el del error, si mal no recuerdo. Yo pregunté qué es bisección, no cómo funciona el método de bisección. Cuando ustedes oyen la palabra bisección, ¿a qué les suena? Dividir en dos. A dividir. Dividir. A partir. Ok. A cortar en pedazos. Perfecto. Sí, básicamente el método de bisección consiste en dividir en dos, bisectar, y también se llama método de búsqueda binario o método de medios intervalos. Si les dicen resuelve por el método de medios intervalos, no me digan que no conocen el método. ¿Por qué? Porque el método de medios intervalos, el método de bisección o método de búsqueda binaria es el mismo método. Y al final de cuentas el nombre se parece, ¿no? Búsqueda binaria, pues que voy a ir buscando de 2 en 2. Y medios intervalos es que voy a ir haciendo intervalos de 2 en 2. Y bisecciones que voy a hacer partir de 2 en 2. O sea, son sinónimos. Entonces, ahí aguas con esa terminología. El método de bisección básicamente se utiliza para encontrar raíces
en funciones que son funciones continuas y las raíces que son las soluciones posibles. O sea, cuando se cumple mi condición que estoy teniendo. En el caso de estos métodos es cuando al menos tengo un cruce con el eje de mi plano cartesiano en el punto de las X, que significa que tengo un valor positivo y un valor negativo. ¿A qué me refiero con eso? Me dicen si me ven, por favor, en la pantalla. Sí. ¿Sí me ven? Porque yo no me veo. Veo como Sí. una, Puedes encontrar una ventana. un pizarrón, algo diagonal. En el techo. Una ventana. Ahí está. Ahí ya se. Ahí me echaron. ¿Ya? Sí. Sí, profesor. Sí, ya se ve. Es que yo no veo que ven y esta cosa no se ve nada. ¿Ahí lo ven? ¿Pizarrón? Sí, ahí ya se ve. Sí, ahí se muestra. Sí se ve. Vale, gracias. Bueno, vamos a ver el método de disección. ¿Sí se ve bien, verdad? ¿O no se ve volteado como espejo? ¿No, verdad? Creo que lo veo. No, se ve bien. Bien, entonces, gracias. Bueno, este método consiste en encontrar raíces, es decir, soluciones absolutas en funciones continuas. Supongamos que yo tengo una función. Esa es una función continua, que significa que no va cortada, es decir, que no es discontinua, valga la redundancia. En este método, lo que yo necesito es que esta función, además de que sea continua, a mi eje X y mi eje Y, ¿no? Yo voy a definir un intervalo. El intervalo que yo elija, necesito que tenga al menos una solución. Es decir, que pueda cumplir que existe una raíz, ¿no? Que tenga mi función evaluada y que la función evaluada en ese punto sea 0. En este caso, yo estoy agarrando estos dos puntos. Si yo tuviera un intervalo definido entre estos dos puntos, este fuera A y este fuera B, este sería A, este sería B, y este punto pues sería mi función evaluada en A, y este punto sería mi función evaluada en B. ¿Estamos de acuerdo? Ahí yo puedo darme cuenta que no tengo solución en mi función porque no tengo un cruce con el eje. Es decir, la función evaluada nunca me va a dar 0. Esa misma función yo puedo tener otro intervalo, es decir, por ejemplo, de aquí a aquí, donde mi intervalo estaría de aquí a acá, y este sería A y este sería B. Si yo evalúo este punto, tengo aquí mi función evaluada en mi nuevo A. Y yo evalúo en este punto, tengo aquí mi función evaluada en B. Si yo me doy cuenta aquí gráficamente, puedo ver que al menos pasa una vez por el eje. Es decir, que sí hay un punto. ¿Cuál es? No lo sé, pero existe. Hay un punto donde al menos la solución es 0. Por lo tanto, tengo al menos una raíz. ¿Sí? Hasta ahí no tienen dudas con la lógica que estoy usando. No, todo bien. No, todo bien, maestro. Ok, ¿Todo bien, profe? gracias. Bueno, lo pongo acá por si alguien va a copiar algo. Acá voy a dibujar de este lado. Les recuerdo que yo no tengo grabaciones, ni videos, ni refil. Si tienen dudas, sí lo repito. Pero yo prefiero que vayan tomando notas y haciendo su propia lógica con lo que van entendiendo a dictarles por kilo. Suponiendo que tengo yo esta función
tengo yo mi intervalo definido. El método de bisección, como su nombre lo indica, me dice que voy a partir en 2. Pero mi partición en 2 no va a ser aleatoria, va a ser en 2 partes iguales en el intervalo. Pero los puntos que voy a considerar vienen desde mi eje. El punto que voy a encontrar en A viene desde el 0 hasta A. El punto que encuentro en B va desde 0 hasta B, lo que significa que mi punto donde voy a cortar también va a venir desde 0 hasta ese punto. Entonces aquí voy a calcular un punto que es la mitad. Le voy a poner XM. ¿Por qué? Porque es una X que no conozco, ese número desconocido. Y la M es porque es la mitad. En muchos lugares lo voy a encontrar, bueno, o sea, si ustedes leen literatura o recursando o en otros lados, también lo van a encontrar a veces como que es PM, que es punto medio, y con otras nomenclaturas, ¿no? Yo quiero usar la M porque pues me gustó así. Si le quieren poner C, pónganle C. El nombrecito no importa, lo que sí importa es cómo lo van a utilizar. Este punto que es la mitad de mi intervalo, lo voy a evaluar. El primer punto lo vale aquí. FDA. El segundo punto lo evalúo aquí. Primero tengo mi función continua. Después voy a ver si sí existe raíz. Si existe raíz, voy a aplicar el teorema del Bolzano. ¿Sí saben qué es el teorema del Bolzano o alguien lo recuerda? No, maestra. Bueno, yo no sé lo que es. No, yo tampoco. ¿No? Bueno, el teorema del Bolzano dice que la multiplicación de los puntos evaluados en A y en B debe de ser menor que 0 para que exista una raíz. ¿Qué significa eso? Que si tengo un punto abajo del eje, es negativo. Y si tengo el otro punto arriba del eje, es positivo. Si los multiplico, esto es menor a 0, ¿cierto? Supongamos que aquí tengo un menos 2 y aquí tengo un 2, pues menos 2 por 2 es al revés y ya me dio menos que 0. Si estuviera al revés la función y el punto que estuviera abajo fuera el de acá y el de aquí arriba, sería este positivo y este negativo y también sería menor que 0. ¿Sí? Lo que significa que no importa si fuera así o si fuera así, de todas maneras, sí habría cruce por el eje, por lo tanto se cumpliría este teorema. En caso de que los dos estuvieran arriba o los dos estuvieran abajo, no habría cruce. Y si se dan cuenta, más por más da más, ¿se cumpliría esto? No se cumpliría. Por lo tanto, no tendría solución por este método. Y si los dos estuvieran abajo, menos por menos da más, y tampoco se cumpliría. No habría raíz y de entrada ya sabría que no hay solución por este método. Entonces, paso número 1, mi función es continua. Paso número 2, existe en el intervalo al menos un cambio de signo. ¿Sí? ¿Por qué digo al menos? Porque tal vez mi función fuera así. ¿Sí? Y el intervalo fuera de aquí a acá. Aquí ya hubo un cambio de signo y aquí hubo otro y no sé, a lo mejor pudiera tener una función más grande con más cambios. Eso no me interesa. Lo que sí me interesa es que mis puntos que estoy tomando en el intervalo tengan cambio de signo, es decir, que se cumpla esto. Si se cumple esto, sí hay solución por el método de bisección. Si no se cumple, no hay solución por bisección y se acabó. ¿Vale? No le quieran inventar historias de terror a esto. ¿Se cumple o no se cumple ya? Entonces, en bisección, una vez que ya valide que se cumplió Bolzano, lo que voy a hacer es encontrar mi punto medio. Mi punto medio es la mitad de ese intervalo. Y voy a evaluar ese punto para ver si este punto que encontré, que es la mitad, es la solución. Si yo evalúo este punto y fuera 0, supongamos que este punto estuviera aquí, la rayita, pues ahí estaría mi raíz. Entonces se acabó el problema. Tengo la raíz y es ese punto. Si no lo es, evalúo
y encuentro ese punto evaluado. Este punto evaluado, voy a ver cuánto vale. Si está muy cerquita del 0, bueno, ya vería yo. ¿Me permiten ese rango de error, sí o no? Si no me lo permiten y me dicen, no, tienes que llegar al 0 absoluto, bueno, ok. Entonces, ¿de qué lado está mi solución? Vamos a evaluar. ¿Está en este cachito o está en este cachito? ¿De aquí para acá hay cambio de signo? Pues yo veo que no. Aquí estoy abajo del eje y aquí estoy abajo del eje. ¿Qué significa? Que en ese intervalo no hay raíz. Voy hacia el otro lado. ¿De aquí para qué cambio de signo? Sí, sí hay un cambio de signo. ¿Qué significa? Que en este intervalo está mi raíz. El método de bisección me dice que entonces voy a agarrar ese pedacito y ese pedacito va a ser mi nuevo intervalo donde está la solución. Entonces, este ya no va a ser A. Voy a deshacerme de este pedazo y voy a renombrar este intervalo. Y este intervalo otra vez va a ir de A a B, pero mi nueva A va a ser mi XM. A y B se mantiene. Y este ya deja de ser A. Este ya no es A. Y este ya no es XM. Ahora se llama A. Y ahora parto este intervalo otra vez en 2. De aquí y vuelvo a evaluar. ¿Estuvo aquí mi solución? Sí, se acabó. ¿Estuvo aquí mi solución? No. ¿Cuánto estuvo tan lejos? Bueno. No sé, vamos a ver. XM y F de XM. Vuelvo a hacer lo mismo. ¿De aquí para acá hay cambio de signo? Sí, sí lo hay. De aquí para acá me doy cuenta que no hay. ¿Qué significa? Que mi solución está en este espacio. Este va a ser entonces ahora mi nuevo B. ¿Por qué? Porque este ya lo voy a desechar. Y mi A se mantiene. Y vuelvo a hacer lo mismo, parto a la mitad. Si se dan cuenta, en este caso prácticamente sí llegué ya a la solución. Mi punto medio está aquí, donde está el cruce. ¿Sí se dan cuenta? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que expliqué gráficamente? No, todo bien hasta ahorita. Gracias. Hasta ahorita. Todo bien por el momento, profe. De acuerdo, entonces sigo. Mira, mira. A ver. Supongamos que tenemos una punta. Bueno, antes de que empecemos, ¿cómo creen que se calcula el punto medio? Supongamos que tenemos mi gráfica. Y aquí tengo a A y aquí tengo a B. La mitad en esa gráfica, ¿cómo la calcularía? Vamos a ponerles numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo calculo la mitad en esos puntos? Si mi intervalo está dado de aquí a aquí. Ideas, ¿quién se le ocurre cómo podría yo calcular la mitad entre esos dos puntos? A más B sobre 2. ¿Me dices, me preguntas o lo mecanizaste? Pues los sumamos y los dividimos, nos va a dar la mitad. Más bien sería X, la primera mitad de eso sería X0 más XN sobre 2, que sería el primer intervalo. ¿Cómo? XM es igual a X0 más XN sobre 2. ¿Más XM? N, maestra. XN. Ya. Sobre 2. Pues X0 y XN son A y B, ¿no? Ajá, bueno, otra interpretación sería. Pero lo estás copiando de una fórmula del semestre pasado, ¿no? Es precisamente de... Sí. Sí, no me empiecen a mezclar temas, por favor. Lo que necesito es que
que lo razonen. ¿Por qué X0 y por qué? No quiero que mecanicen, quiero que entiendan, por favor, los procesos o los métodos. ¿De dónde sale ese punto 1 y ese punto 2? ¿Por qué no restamos? ¿O todos están de acuerdo en que es la suma entre 2? ¿Por qué no B menos A sobre 2 o XN menos X0 sobre 2? ¿O todos están de acuerdo en que es A más B sobre 2? Pues sí, ¿no? O sea, bueno, yo sí estoy de acuerdo que sería la suma de ambos puntos entre 2 para obtener la mitad. Yo sigo creyendo que es X0 y XN. Lo único que es, como usted dijo, hay que identificar quién es X0 y quién es XN. Profesora, sería porque al sumar se toma la sección total que se quiere, ¿no? ¿Por qué la sección total? Sería del punto, digamos, de partida a un punto final. Entonces, la suma de esos dos daría una sección total y el entre 2 sería la mitad. Sí, exactamente. Al final de cuentas, bueno, la lógica que le están poniendo aquí X0 y XN es porque muchos también le ponen XY a XN y otros le ponen XN hasta XN más 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es el primer punto y el último punto. A y B, 1 y 2, o I y F, ¿no? O sea, la letrita no me interesa. Lo que me interesa es que razonen que de aquí a aquí, si yo considero mi punto de aquí hasta acá, estaría yo considerando 6 espacios. Si yo parto esos 6 espacios entre 2 y descarto el espacio de A, ¿qué va a pasar? Que mi mitad va a quedar aquí, pero este espacio lo estoy contemplando. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y sí es la mitad, y sí estoy usando el espacio total, pero me estoy descartando el espacio que no es parte de mi intervalo. Si yo le sumo esta A, estoy contemplando un punto extra que también estoy restando, bueno, más bien que también estoy sumando, pero que al mismo tiempo estoy dividiendo. Y este es como si tuviera un desplazamiento hacia la derecha con el punto medio de la mitad del punto que estoy descartando. ¿Qué significa? Que tengo 6 más 1, 7. Entre 2, ¿cuánto es? Mis 3.5. 1, 2, 3.5. Y si se fijan, tengo aquí 1, 2.5. Y de aquí para acá, 0.5, 1, 2. Si yo hiciera, en vez de ser resta, digo de suma, fuera resta, ¿qué tendría yo? B, ¿cuánto vale? 6 menos 1, 5. Entre 2, 2.5. 2.5 es la distancia que habría, pero acuérdense que empiezo a contar desde mi cero absoluto, y entonces mi punto medio estaría diciendo que está en 1, 2.5. ¿Sí? El espacio de esa A no estaría avanzando, no estaría considerando que estoy desplazado a espacios. Estaría yo contemplando que todo está pegado hacia mi eje cero. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí, sí. Sí, maestra. Entonces, por eso es que la fórmula del punto medio es esta. ¿Por qué? Porque considero mis dos puntos, hago mi desplazamiento hacia allá y lo divido entre 2. Bueno, espero que les haya quedado clarísimo. Si no les quedó clarísimo, vemos otra forma de explicarlo. Pero por favor no me mecanicen las fórmulas, razonen de dónde vienen.
¿Esto lo puedo borrar? Sí, Vale, ya. sí, maestra. Sí. Maestra. Sí, maestra. Sí. Ay, que es muy tarde. Bueno, hacer un ejercicio sencillito y simplísimo. Cosa fácil, a ver si tengo. Vamos a considerar que tenemos esta función. Si yo tuviera esa función y no tuviera mi gráfica, pero si conociera los intervalos, ¿podría yo resolver el ejercicio por el método de bisección? Sí. Exactamente, sí puedo. ¿Por qué? Porque conozco los intervalos y conozco el valor de la función y puedo evaluar los puntos en la función sin necesidad de verlos físicamente. Entonces, vamos a poner que si, por ejemplo, tuviéramos un intervalo de -2 a... Si yo tuviera la función así, tengo una función, tengo un intervalo y lo quiero resolver por bisección. ¿Cuál sería mi primer paso? El primer paso sería sustituir el valor de -2 en la función. Y el segundo paso sería sustituir el segundo valor, que sería f de x, o f de -2 es igual a 3 por -2 menos 4. Y luego aplicarlo para -1. Ok, la función evaluada en -2, ¿cuánto es? -10. Y la función evaluada en -1. -7. -7. Ok. Ahí de entrada, ¿puedo yo saber cuánto vale mi punto medio? No existe porque no hay cambio de signo, ¿no, profe? Aguas con ese tipo de respuestas. El punto medio sí existe. Yo pregunté si existe el punto medio, no pregunté si tenía solución por el método de bisección. Sí, sí existe el punto medio. Exactamente, el punto medio sí existe, pero como acaba de decir su compañero, que ya se me adelantó, no voy a tener solución por el método de bisección en esta función. ¿Por qué? Porque no se cumple el teorema del Bolzano, es decir, la función evaluada en -2 por la función evaluada en -1 es menor que 0. Pues no, No. exactamente. No. -10 por -7 es positivo. Esto no se cumple. Como esto no se cumple, ya no tengo solución en esa función en ese intervalo. Si se llegara a cumplir, ¿qué significa? Que sí hay un cambio de signo al menos y que sí hay solución por bisección en el intervalo propuesto. Vamos a suponer que en vez de mi intervalo ser ese, fuera de -2 a 2. Mi función evaluada en -2, ¿cuánto quedamos que es? -10. -10. -10. Y mi función evaluada en 2, ¿cuánto es? 2. 2. 2. Es 2. ¿Hay cambio de signo? Hay cambio de signo y sí raíz. Y sí hay punto medio también. ¿Y cuál es el punto medio? 2. ¿El punto medio cuánto es? ¿No sería -4, maestra? ¿Por qué -4? Sería -10 más 2 entre 2. Aguas con esas respuestas también. Ah, Tengan sí. mucho cuidado porque en el examen siempre hacen eso.
Los puntos evaluados son una cosa y las funciones en esos puntos son otra cosa. Tenemos así nuestra gráfica. Nuestros puntos X1 y X2 y Xn, o A y B, compañero le pone X, ¿qué? X0 y Xn. Yo les puse A y B, es lo mismo. Los puntos evaluados son los que me dicen si estoy para arriba o si estoy para abajo. Esos son los que me van a decir si hay o no hay raíz. Si yo, por ejemplo, tengo un punto de este lado y el otro punto de este lado, sí hay raíz. ¿Por qué? Porque hay cambio de signo. Si fuera acaso al revés, el punto de abajo está aquí y el punto de arriba está aquí, sí hay cambio de signo, sí hay raíz. Pero el punto medio no me lo dicen estos puntos, me lo dicen estos del intervalo, este y este. Que significa que son A y B o X0 y Xn, que son estos que me están dando aquí, no los puntos que estoy evaluando. Estos que estoy evaluando son los que me dicen si estoy arriba o abajo. ¿Vale? Sí, maestra. Ok, sí. Bueno. ¿Borro esto? Esperemos un momento. Ya, profesora. Gracias. No. ¿Hasta aquí ya alguna duda? No, maestro, ya le comprendí mucho más. Los puntos son estos, los puntos evaluados en la función son los que me dicen si estoy arriba o abajo. Bueno, si no tuviera yo mi grafiquita, conozco estos puntitos. Entonces, analíticamente, ¿qué haría? Ya vi que si hay cambio de signo, entonces que puedo continuar. Tendría que partir ahora mi intervalo. Para calcular mi punto medio ya nos quedó claro que ¿cómo se llama? ¿Cuál fue la fórmula? A más B sobre 2, ¿no? En ese caso, ¿cuál sería mi punto medio? Vamos a verlo en la grafiquita. 0, ¿no? ¿A poco? Si estoy en menos 2. Ah, no, era de 2 a 2, sí es cierto, perdóname. Este ya no jugaba, ¿verdad? Este había sido el que ya vimos que no había raíz. Sí, gracias, perdón. Estaba viendo el de arriba. Ya ahí está. De menos 2 a 2, pues ahí se ve de todos modos, ¿no? Por lógica que es el 0, pero si uso mi gráfica, pues ¿qué decía mi fórmula? ¿Cuál es A? Menos 2. A más B sobre 2. Y pues ya es 0, ¿no? ¿Sí todos? Yo espero que sí. Profesora. Sí, Sí, maestra. maestra. Vale. Entonces, voy a evaluar que XM es igual a 0 y mi función evaluada en 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es mi función evaluada en 0? Menos 4. Menos 4. ¿Vale? ¿Todos están? Menos 4. Como ese menos 4 no es menor ni igual a 0, está muy grande, significa que estoy todavía bastante lejos de la raíz. Entonces voy a evaluar y voy a comparar.
voy a comparar este valor, que es el que me dijo dónde está el punto, está en menos 4, contra estos dos puntos. Entre menos 2 y 0, ¿hay cambio de signo? La función evaluada en menos 2 es menos 10, y la función evaluada en 0 es menos 4. ¿Hay cambio de signo? No. 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 Entonces ahí no hay raíz. Entre el 2 y el 0 hay cambio de signo, sí, es 2 y menos 4. Entonces mi nuevo intervalo, ¿cuál es? Pues el 2 se mantiene, y mi nuevo punto A va a ser el que tenía aquí. Acuérdense, el punto es este, no el punto evaluado. Entonces mi punto es el 0. Mi intervalo ahora es de 0 a 2. Y hago lo mismo. La función evaluada en 0 ya la conozco, es menos 4. La función evaluada en 2 ya la conozco, y es 2. Y mi nuevo punto medio, ¿cuál es? Está muy simple, ¿no? ¿Cuánto es? Uno. Pues de 0 Uno. a 2 es 1, ¿no? Y mi función evaluada en 1 es igual a menos 1. Y vuelvo a hacer lo mismo. Agarro este valor que está evaluado contra estos dos y veo dónde hay cambio de signo. Entre este y este hay cambio de signo, no. Entonces mi nuevo punto es donde hay cambio de signo, que es este con este. Y aquí tengo menos 1 y aquí tengo 2. Entonces mi intervalo está en los valores de los puntos, o sea, entre 1 y 2. ¿Dudas hasta ahí? Y se vuelve a repetir. No, ninguna maestra. Ninguno, profe. Cero dudas, maestra. No. Vale. Se vuelve a repetir el proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que mi función evaluada en el punto que estoy encontrando es igual a 0 o menor o igual al error que me estén permitiendo. Supongamos que me dicen, tienes un error permitido de 1 unidad. Bueno, pues ya llegué a mi solución, es 1 unidad. No me importa si mi unidad es positiva o negativa. ¿Por qué? Porque no me importa si me estoy pasando para arriba o me está faltando 1. Al final de cuentas es un 1 de error lo que tengo. Bueno, para simplificar esto en la forma de visualización de manera analítica, por lo regular yo les recomiendo hacer una tablita. Esa es indistintamente si la hacen o no. Si lo quieren hacer así, bueno, X. Aquí ponemos nuestra... Les pusimos A y B, ¿verdad? Si les gusta A y B, o nos acoplamos con la X0 y la XN, como gusten. Yo le pongo A y B, a menos que alguien opine lo contrario. Y... ay, mejor le borro, porque no me va a caber. ¿Puedo borrar este cachito? Sí, profesora. Sí. Sí. Gracias, que está muy chiquito mi pizarroncito, lo siento. ¿Sí se ve? Este dice A, B, F de A, F de B, XM y F de XM. Son lo que hemos estado usando, nomás que he puesto en tablita. Bueno, vamos a poner el primer ejercicio. El primer ejercicio que habíamos hecho era de menos 2 a menos 1, ¿no? Menos 2 a menos 1.
Y la función evaluada en menos 2 quedamos que nos daba menos 10, ¿no? Y en menos 1 nos daba menos 7. De entrada, aquí vemos que no hay cambio de signo. No tiene solución por el método de bisección y se acabó. ¿Por qué? Pues por esto. En el segundo ejercicio, vamos a ponerlo aquí abajito. Este fue el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, el intervalo lo pusimos de menos 2 a 2. Entonces, evaluamos primero y nos dio menos 10 aquí y 2 aquí. Como vemos que hay cambio de signo, nos seguimos al siguiente paso, que es el punto medio. En este caso fue un 0. Y la solución aquí fue menos 4. ¿Qué hacemos? Comparamos mi función evaluada contra el valor obtenido. Con este hubo cambio de signo. No hay cambio de signo, entonces mi intervalo no está ahí. De aquí a aquí hay cambio de signo, sí. Entonces, ¿cuáles son los valores que se mantienen? Los del punto, no los de la función. ¿Qué significa? Que mi punto que baja es B. B se va a mantener. Y XM vale 0. ¿Vale? Y vuelvo a hacer lo mismo. Como A cambió, porque es ahora en 0, entonces el punto evaluado es mi menos 4 y este B se mantiene. Y mi punto medio entre estos dos puntos es 1. Y mi función evaluada en 1 es 3 por 1, 3, menos 4, menos 1, ¿no? Y otra vez hago lo mismo. Este punto es negativo, este punto es negativo, entonces mi intervalo no está en esos puntos. Mi cambio de signo está en estos dos. O sea, en B y en XM. O sea, como B se mantiene y XM ahora es mi 1. Mi nuevo A es este. Entonces es menos 1 y B baja. Evaluado. Y ahora calculo mi nuevo punto medio entre estos dos puntos, que ¿cuánto es? 1.5, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, 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 profe. maestra. ¿Alguien tiene dudas con eso? ¿Cómo? ¿Dudas con eso? Hasta ahorita no. No, pues ya. No, ninguna maestra. Ok, ¿lo pueden terminar entonces de tarea, por favor? Sí, sí, sí. Sí, profesora. Sí, 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 maestra. Sí, sí. De tarea, por favor, me hacen la solución de este ejercicio y me hacen el algoritmo. No lo copien, así como lo estamos haciendo, pero escríbanmelo con lógica, con pasos. Paso número 1, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasa si no se cumplió desde el principio que la función que me dieron esto? Desde que pido la función, el intervalo y cuando se repite desde qué paso. Es un algoritmo muy chiquito, como vieron, pues ya lo hicimos, ¿no? Lo repetimos aquí, lo volvemos a repetir aquí, nada más que Entonces, la tarea es este cuadrito que hicimos, explicarlo con palabras, con lógica. básicamente sí, pero no para esta función, es como tal para cualquier función, o sea, es el algoritmo del método. Ah, ok. Sí, profesora. Ok, como si fuera más que nada un resumen, ¿no? Como un recetario de cocina, o sea, explicar paso a paso. Sí, la receta del método. Pero no lo copien y no lo bajen de internet y no lo busquen. Lo que puedan y lo que hayan entendido, de todos modos lo revisamos para que si alguien tuvo alguna duda o alguien descubrió que puso un paso que no era, pues lo corrijamos entre todos. Por favor. Pero Ok, sí maestra. háganlo y sí voy a revisar que lo hayan hecho. No me importa si está mal, lo que me importa es que lo entiendan.
¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. Bueno, Creo que no, maestra. ok, gracias. Doctora, no, maestra. Entonces, como tarea, bueno, creo que ya lo puse mientras yo. A ver, no me acuerdo si lo puse o lo soñé. Ah, sí, ya lo puse, le puse algoritmo de bisección. Y me suben, no, el ejercicio no me lo suban, solamente me suben el algoritmo, el ejercicio lo terminan y lo revisamos entre todos para ver que podamos avanzar con el siguiente tema. Y si no, para repasarlo y regresarnos a lo que necesitemos. Ok. Entonces, pues muchas gracias, que tengan bonito fin de semana, que descansen. Igualmente. Gracias. Bye. Profa, gracias. Sí, díganme, aquí sigo. Soy Manuel Martínez, el del problema del 404. ¿Prefiere que se lo manden imágenes, el diagrama? Diagrama. Ya. Sí, está bien, porque no me explico por qué no me llegó el tuyo. O sea, de varios sí me llegó corriendo y todo, pero... ¿Pero sí lo puedo abrir por laptop, lo de los demás? Sí. Ah, ok. Bueno, si no se lo